amigos? Muy buenas tardes. Sean todos y todas bienvenidos a su espacio Silvia en Perspectiva, esta revista semanal de variedades en este sábado 27 de marzo del año 2021. Se acaba el tercer mes del año, marzo, ya mañana domingo. Es Domingo de Ramos, que aquí en República Dominicana y creo que toda Latinoamérica, pues se celebra el Domingo de Ramos con mucha vistosidad de los ramos que va la gente, los feligreses, a llevar sus ramos a la iglesia católica mayormente es la que celebra este Domingo de Ramos y ahí estaremos, sí. A mí me encanta ir con mis ramos en ese Domingo de Ramos desde niña, pues tradicionalmente en mi familia lo hacemos y con Dios mediante pensamos ir para allá, a la parroquia Santa Rosa de Lima con nuestro ramo. Así es que nada, la Semana Santa inicia mañana domingo, la Semana Mayor, la Semana Santa, que debe ser siempre una semana de reflexión, una semana para encontrarnos con nosotros mismos, revisar nuestras acciones y una semana en que, murió Jesucristo en la cruz, fue crucificado precisamente el Viernes Santo a las 3 de la tarde. Sabemos que ya mucha gente en todo el mundo, pero muy en especial en el terruño que nos toca aquí en RD, están ya arreglando sus bultitos, están con sus maletas preparadas, sus trajes de baño, todo, porque se van. Tengo muchas amistades que rentaron, que reservaron en resort, que rentaron casa, otros que se van para donde sus familiares. A ellos les decimos que les vaya muy bien, pero que lo hagan todo con comedimiento, con mesura, que queremos que regresen, que esto no ha terminado, que esta pandemia está viva todavía, estamos en un proceso de vacunación, pero ahí la tenemos. Por favor, cuídense mucho, disfruten, pero dentro del marco de lo posible, dentro de guardar la seguridad de cada una de las personas, la seguridad sanitaria, observar las normas que están dictadas por el gobierno, por el Ministerio de Salud Pública, por las autoridades. Así es que les deseamos desde ya una feliz Semana Santa. Hoy vamos a tener con nosotros al licenciado Roberto Rivas, con quien vamos a abordar y a hacer una panorámica de la geopolítica mundial, pero muy en especial de los países que más nos tocan, de su país, Venezuela, República Dominicana, Colombia, y quién sabe, hasta podemos hablar de asuntos espaciales, porque sabemos que él también ha estado hurgando, investigando y tiene esos conocimientos. O sea que de repente nos vas a hablar de todo ello, pero queremos decirles que le damos la bienvenida a Roberto a esta revista semanal de variedades. Él es licenciado precisamente en ciencias políticas, Roberto Rivas, y administrativas de la Universidad Central de Venezuela en Caracas, ¿verdad, Roberto? En ciencias políticas y administrativas de la Universidad de Venezuela, la Universidad Central que está en Caracas precisamente. Además, es joven modelo venezolano de Naciones Unidas, académico y con manejo de 4 idiomas. Damos la bienvenida a esta revista Silvia en Perspectiva al joven talento, no sin antes, Roberto, decirte que este programa lo estamos dedicando a 3 grandes amigos que estuvieron de cumpleaños esta semana. El último fue en el día de ayer y son ellos los honorables diputados al Parlamento Centroamericano Parlacén, bienvenido Casado, Xiomara Guante, que es la presidenta del gremio de los profesores de la AEDP, Asociación Dominicana de Profesores, la tenemos como diputada al Parlamento Centroamericano y estuvo de cumpleaños, y en el día de ayer el diputado Luis Jorge Coronado. Así es que para ellos
todo el contenido de este espacio en el día de hoy que vamos a estar conversando con Roberto. ¿Cómo estás? Bienvenido a Siglo en Perspectiva ya formalmente. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Encantado de estar acá por primera vez, esperando que la vez que siga esta sea en el canal y que podamos transmitir nuevamente. Un saludo, bendiciones a toda tu audiencia. Gracias al equipo técnico de controles, audiovisual. Es un placer estar acá contigo, Silvia. Gracias, yo espero que así sea, que Dios nos conceda pronto ya estar en sala de estudio, en el canal de Teleradio América, la casa que nos recibe. Tienes una actividad que nos motivó a esta entrevista, pero que la vamos a aprovechar, porque jamás podríamos traerte aquí y solo hablar de esa actividad sabiendo de todos los conocimientos que tú tienes de la geopolítica. Pero háblanos de esa actividad que tú tienes y que van a ir presentando, pasando el control nuestro. Jorge va a ir presentando y tú hablándonos de ello, por favor, para que también sirva de promoción a través de este espacio. Muchísimas gracias por brindarme esa oportunidad. Maquiavelo publicó en el año 1521 El arte de la guerra. Solemos asociar el arte de la guerra como una obra propia asiática del Sun Tzu. Sin embargo, Maquiavelo, italiano, específicamente florentino, también escribió su arte de la guerra en 1521, en un contexto muy convulsionado, digamos, era un polvorín. Italia en ese momento, que no existía, sino que se componía de varias ciudades-estado, entre Venecia, Roma, Nápoles, Pisa, etcétera. Así que se me ha ocurrido para este año 2021 conmemorar 500 años de haberse publicado un libro tan importante de Maquiavelo, porque Maquiavelo no solamente escribió El Príncipe en el año 1513, también escribió... Que ha recorrido el mundo, que ha recorrido el mundo, las manos, ha llegado a las manos de la gente que lee, que le gusta. Exactamente, también escribió una mandrágora, es decir, Maquiavelo no solamente se dedicó al pensamiento político, al pensamiento militar, también escribió una comedia como la de Dante, llamada La Mandrágora. Exacto, qué bueno que tú la señalas, Roberto, porque la gente se enfoca más en el príncipe de Maquiavelo y el príncipe de Maquiavelo. Sin duda que en la actividad que tendremos el próximo lunes 3 de mayo tocará el príncipe, porque como fue escrito en el año 1513, deja, digamos, algunas bases fundamentales del pensamiento político de Maquiavelo, pero es en el arte de la guerra en donde se dan ciertas líneas de continuidad o de conexión entre el príncipe y una obra posterior y secundaria, que es el arte de la guerra. Sin duda que hay una relación íntima de la continuidad de su pensamiento, donde el príncipe se lo dedica al político y en el arte de la guerra probablemente se lo dedica al militar. No propiamente el gobernante, pero se lo dedica o lo recomienda, en este caso literalmente, a Lorenzo Strozzi. El príncipe se lo dedica a Lorenzo de Medici, gobernante del Principado en ese momento de Florencia, pero años después no tiene éxito en su propósito de entrar a la administración, como antes había estado como canciller, como secretario de las relaciones de la política exterior florentina, y en 1521 vuelve a intentarlo, esta vez ofreciendo su obra a un condottiero o se le podría decir, digamos, un jefe militar llamado Lorenzo Strozzi. Así que lo más importante es destacar que Maquiavelo no es y no fue ese hombre anatemizado, malo, despiadado. De eso yo quería hablarte, Roberto, preguntarte, porque cuando se va a referir a personas que han tenido una vida como oscura, que en la política sobre todo, que han sido, por un lado, mucha gente que lo ve malos gobernantes, dicen, ese es un maquiavélico. O a cualquier persona dice, oye, pero tú estás actuando como Maquiavelo. Cuéntanos, háblanos de eso, porque ¿por qué tanta gente se refiere de esa manera? Cabe destacar que Maquiavelo terminó de escribir El Príncipe en 1513 y tomó 3 meses solamente en escribirlo, pero fue publicado 20 años después, porque la obra como tal, digamos, escrita a pulso, a mano, no había computadoras, no había redes sociales, no había Microsoft Word en ese momento, así que fue la iglesia
quien estaba aliada o alineada con los intereses políticos de la familia Medici en Florencia, así que la Iglesia y desde el Vaticano, desde Roma, se encargaron de excomulgar la obra de Nicolás Maquiavelo. Cabe destacar que Nicolás Maquiavelo entre el 98 entre 1498 y 1512 estuvo desempeñando funciones políticas al mando del ejército, al mando de la ciudad y administrando las arcas, el tesoro florentino. Así que se ganó algunos enemigos, entre ellos los Medici. Él confabuló, conspiró contra los Medici a favor del modelo republicano de Soderini. Es decir, Maquiavelo no se la llevaba muy bien con algunos de los personajes más importantes, banqueros de la época, importantes, prominentes de Florencia, así que la Iglesia y la familia Medici se encargaron de sacar todo rastro de Maquiavelo de la cultura, de las artes, de las bibliotecas, así que... Pero 20 años para publicarla después de solo... Tú sabes que la gente dura años y años para escribir un libro, años. Él lo escribió en 3 meses. En 3 meses, pero entonces para poder llevarlo a la luz a la gente, 20 años, increíble. Pasaron 20 años porque fue bloqueado, censurado literalmente por los poderes papales y el poder político en ese momento de Florencia. Así que sumamente... Sí, por favor, diga. No, termina para hacerte una pregunta. Sumamente interesante el contexto en el que vivió Maquiavelo. No es justo, no es digno Maquiavelo de que se le asocie con un estigma tan negativo. Él tiene hoy un legado político impresionante, indiscutible, para los politólogos, para las ciencias sociales y también para la práctica política de los gobernantes, de las campañas, de las elecciones, etc. Así que no es justo y me parece que merece para el 3 de mayo, fecha de su natalicio, conmemorar los 500 años de haber publicado El arte de la guerra, que no es su obra principal, pero que tiene una continuidad con El Príncipe. Escuchándote hablar, me parece que eres un admirador de Maquiavelo, aún 500 años después. Sin duda. ¿Te confiesas un admirador de Maquiavelo? Me confieso un lector de Maquiavelo. Me parece una figura imprescindible, clave en la comprensión del pensamiento político, porque Nicolás Maquiavelo gira la ética y la convierte en una ética política. Maquiavelo fue católico, fue rigurosamente un hombre feligrés, creyente, devoto, pero en la práctica, desde que asume como segundo secretario de la Cancillería florentina, cuando es enviado a misiones diplomáticas, cuando tiene que declarar la guerra a la ciudad de Pisa por los intereses de la República Florentina al mando de Soderini, se da cuenta, digamos, en el quehacer, en la trayectoria, en el transcurso, que la ética cristiana o la moral van por un lado, pero que la política tiene sus propias reglas, enemistades, intereses, poder, sacrificios y también... ¿Y la iglesia de hoy cómo lo ve? Sigue manteniendo una postura en la que es anatemizado. Es una figura que por años, por siglos específicamente, ha tenido y ha cargado con ese estigma que lo deja en una posición, digamos, moralmente tachable, reprochable, pero que en las ciencias políticas, y lo digo como politólogo, lector de Maquiavelo, un lector interesado en Maquiavelo, me parece que 500 años después sigue teniendo algo muy importante que decir en todas sus obras. No solamente El Príncipe, también El arte de la guerra, los discursos sobre la primera década de Tito Livio y otros. Ok, bueno, nos has llevado la historia, de verdad. Yo creo que los televidentes están más que complacidos con esto que has explicado, pero quisiera que nos abundes un poquito de la actividad, cómo va a ser, qué costo va a tener, a través de qué medio lo vas a hacer, a llevar al público, el horario, todo. Cuéntanos todo, brevemente. En primer lugar, es una actividad que responde a un emprendimiento, una iniciativa personal, una inquietud. Es decir, tengo ganas de multiplicar y reproducir los conocimientos que tengo sobre Maquiavelo con personas interesadas. El lenguaje, los contenidos serán muy llanos. No hay que ser un especialista en ciencias políticas o en filosofía política o en historia para inscribirse.
La inscripción tiene un costo de $5, acá en República Dominicana equivalente a 280 pesos. Es sumamente accesible y serán 4 horas a partir de las 6 de la noche, ese lunes. Probablemente en un grupo de WhatsApp podamos discutir algunas de las preferencias. Será por Zoom, preferiblemente, la plataforma que permite tener una sesión de, digamos, determinada de horas. Básicamente se entregará. Y como más cómodo por Zoom. Va a ser, digamos, como una serie de televisión. Qué bien. Que nadie me diga que no ha pasado 4 horas viendo alguna serie de Netflix. Oye, hasta más. Así es. Entre los beneficios que se van a entregar, tengo una carpeta Drive con no menos de 30 libros relacionados con Maquiavelo. Tengo a Roberto Ridolfi, Viroli, entre otros, que son biógrafos, intérpretes, escritores sobre Maquiavelo y que tienen una perspectiva sumamente interesante. Déjame decirte, Silvia, que en Estados Unidos se ha desarrollado una interpretación feminista de Maquiavelo. Es sumamente interesante cómo Maquiavelo, a pesar de que se diga lo que se diga, en el año 1513 le asignaba a la mujer un papel políticamente activo, y eso no había pasado antes. En los 500 años anteriores, en la Edad Medieval, la mujer estaba relegada de la política, estaba subyugada. Totalmente. Y con Maquiavelo da un giro cuando él incorpora las características femeninas de la fortuna, la virtud, es decir, el género femenino. Incluso se refiere a la fortuna como una mujer porque es indomable. Y eso tiene, digamos, una serie de repercusiones de cómo ve Maquiavelo a la mujer y, digamos, lo que significa, el significado de la mujer en un momento sumamente conservador, en un siglo sumamente, digamos, difícil para las mujeres y su participación política. Así que de todo esto vamos a conversar. Maquiavelo es muy amplio, tiene muchos símbolos, utiliza recursos literarios, a veces no quiere decirnos algo literalmente, sino que tenemos que decodificarlo, y para eso son las 4 horas de sesión especial sobre Maquiavelo. Y entonces la gente que quiera participar, tú has dicho por Zoom, pero ¿cómo le vamos a hacer llegar el link y todo eso al que quiera? Si no puedes decir. A través de mis redes sociales. Esto es, digamos, una actividad sumamente... ¿La puedes publicar? ¿Puedes darla, por favor? Claro. La puedes dar ahí mismo. En redes sociales, en Instagram y en Twitter. Así es, @Roberto Rivas Pol, Rivas con B pequeña y S, @Roberto Rivas Pol en Instagram, en Twitter, y también pueden escribirme al WhatsApp 809-415-9592. Preferiblemente cerraría el grupo con 50 personas, de las cuales ya 25 han mostrado interés, y de aquí al 3 de mayo ya estaremos en un proceso de confirmación de los depósitos. ¿Y el pago, cómo lo hacen el pago la gente? Cuenta VHD, PayPal, no hay, digamos, un mecanismo uniforme y obligatorio. Así que hasta el 12 de abril es la preventa de $5. Aumentará, no lo he determinado, eso dependerá del flujo de inscripciones o de personas interesadas que escriban. No es un tema que llame la atención de muchos, es algo muy selectivo, algo muy especial, pero que estoy seguro que les encantará. Maquiavelo es un pensador muy profundo, poco estudiado, y que no puede ser que la Escuela de Ciencias Políticas, las facultades de Ciencias Jurídicas o las universidades no conmemoren los 500 años de haberse publicado un libro tan importante que sigue teniendo hoy un peso en la doctrina militar, en la doctrina política. Incluso algunos empresarios multimillonarios se han referido a las obras de Maquiavelo como un instrumento, como una vía de inspiración para el mundo empresarial también. Así que no es sumamente política, no es sumamente historia, sino que podemos tomar las lecciones de Maquiavelo y de cómo se ha utilizado en fenómenos televisivos como Juego de Tronos. Juego de Tronos tiene una carga enorme de Maquiavelo, y eso pues nos ha atrapado y no sabemos que se referían a Maquiavelo. Así es, nosotros debemos ir a una pausa, pero antes quisiéramos hacer un breve comentario que nos envía la producción, nuestro queridísimo productor Orlando Díaz, y es sobre el panorama geopolítico que muestra que China y Rusia lucen más cerca en la confrontación con Occidente por la pandemia. Se habla de una segunda guerra fría manifiesta.
entre otras, en la producción y distribución de la vacuna para la COVID-19 para contrarrestar la COVID-19. Dicho sea de paso, los países pobres muestran dificultad en obtenerlas. Nosotros vamos a una pausa y retornamos para conversar de esto con nuestro invitado de esta tarde, Roberto Rivas. Las entidades del sistema penitenciario firmaron este martes un convenio de cooperación con el Colegio de Abogados de República Dominicana para garantizar controles legales y sanitarios en las visitas de los profesionales del derecho a las personas privadas de libertad. Estamos realizando la firma de un convenio marco de colaboración interinstitucional entre el Colegio Dominicano de Abogados y el sistema penitenciario de República Dominicana. Entiéndase la Dirección General de Prisiones, el modelo de gestión penitenciaria y la Dirección de Adolescentes en Conflictos con la Ley. En lo que se establece es la relación colaborativa operativa de estos profesionales del derecho en su asistencia a los privados de libertad. El sistema penitenciario facilitará los espacios y mecanismos para las visitas y el Colegio de Abogados, representado por su presidente Miguel Surún Hernández, colaborará para garantizar que quienes tengan acceso a los recintos sean profesionales debidamente habilitados. Por el sistema penitenciario firmaron el director general de prisiones Roberto Hernández Basilio, Hilda Patricia Lagombra, coordinadora general del modelo de gestión penitenciaria, y Elba Núñez de la Dirección de Atención a Adolescentes en Conflicto con la Ley. Con la firma de este acuerdo entre el Colegio de Abogados de la República Dominicana y el sistema penitenciario, se refuerzan los lazos de cooperación de forma tal en que puedan garantizarse los derechos fundamentales de los internos, aquellos ciudadanos que en este momento están guardando prisión, garantizando que solamente los profesionales del derecho debidamente habilitados puedan acceder a esas entrevistas. Se garantiza el reforzamiento de los lazos de cooperación entre el Colegio de Abogados, el sistema penitenciario y la Abogacía Nacional en sentido general. Con eso, la institucionalidad del país avanza, el respeto y la garantía de los derechos fundamentales del ciudadano se refuerza y con eso gana la sociedad. Estas dependencias de la Procuraduría General de la República mantienen el protocolo de distanciamiento físico y otras medidas establecidas por las autoridades de salud para prevenir contagios por la COVID-19. Es hora de empezar un nuevo año escolar. El uniforme que tú quieras, la escuela está en el patio, la sala, el cuarto, la escalera. Agarra tu folleto, prende la televisión. Todo por la educación. Todos los muchachos de tu promoción ya aprendieron la radio por la educación. Y tú cogiendo los batones, no te quedes atrás, vamos para la graduación. En tu casa, aprendí y comprende. Con tus padres, aprendí y entiende. Con la pro, aprendí y comprende. Rota en tu mano, vamos de ti depende. En tu casa, aprendí y comprende. Con tus padres, aprendí y entiende. Con la pro, aprendí y comprende. Rota en tu mano, vamos de ti depende. Todos por la educación.
El mundo está cambiando, siempre lo ha hecho, ahora más deprisa. Nuevos retos y oportunidades nos desafían. Por eso el Infotep está convocando a su primera consulta nacional sobre el futuro de la formación técnico-profesional en la República Dominicana. Queremos escuchar. En el Infotep valoramos tu opinión. Cuidado con lo que compartes en línea. Darlo todo cuesta. Infórmate y protégete de la violencia en línea. UNICEF. Encuentra más información en unicef.org/República Dominicana. /Darlo todo cuesta. Continuamos conversando con el joven politólogo Roberto Rivas, quien ya nos ha dado detalles de la actividad que va a tener próximamente y que nosotras estaremos atentas también para promocionar por las diversas vías de redes y grupos sociales a los que estamos pues incluidas. Y deseamos desde ya muchos éxitos, Roberto, en esa actividad y que se puedan, y que se puedan seguir dando como esta. Roberto, ya entrando a lo que sería un diálogo fuera de lo que será tu actividad, quisiéramos comentarte que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó que se está librando una guerra mundial, mientras Rusia y China buscan influir a través de la vacuna COVID-19, como Occidente señala a la OMS cercana a China. O sea, un señalamiento de que la OMS, a quien está favoreciendo, que está cercana a China. ¿Qué opinas sobre la confianza en ese organismo en las actuales circunstancias que vive el mundo y que nosotros no escapamos de ella como región? Sí, quisiera remontar la respuesta a la década de los 90. El deshielo, o es decir, el fin de la Guerra Fría, dio paso a la configuración de un nuevo escenario o un nuevo tablero internacional. La caída del bloque soviético dejó una hegemonía militar, económica y comercial en Estados Unidos, pero que esa situación ha ido revirtiéndose paulatinamente luego de la Segunda Guerra del Golfo, la guerra con el Estado Islámico, etc. La Guerra Fría se ha convertido en una paz caliente y así se ha esparcido, reproducido a nivel global. Pienso que son, digamos, declaraciones atrevidas las del presidente de Francia, tal como ha dicho, una guerra mundial. Sin embargo, no fue así. Como que muy lejos, ¿verdad? Se fue muy fuerte. No fue así con la situación del Estado Islámico. Desde el año 2011, una coalición multinacional de más de 30 estados en territorio iraquí y en territorio sirio, procurando derrotar militarmente a grupos terroristas como el Estado Islámico, ISIS. Así que me parece que se trata de tableros. Macron está jugando a través de la comunicación política con el llamado de atención para aglutinar la atención mundial en su figura, porque falta Merkel. Él sabe muy bien que la ausencia de Angela Merkel en Alemania, o a la cabeza del Estado alemán, él tiene ahora una responsabilidad enorme y que ya pronto, muy pronto, vienen elecciones presidenciales, así que le conviene comunicacionalmente, mediáticamente, llamar la atención con este tipo de situaciones. ¿Puede ir a una reelección él? Sí, me parece que sí. Ha bajado su popularidad. Es una respuesta... ¿Está aspirando a la reelección? Él aspirará a la reelección, tiene muy buenas probabilidades, pero mientras que él ha bajado
desde, digamos, el primer año de gestión a las recientes encuestas, ha bajado 10 puntos porcentuales o un 10% en la aprobación. Efectos como la pandemia y la debilidad con la que ha abordado algunas situaciones de la política interior francesa le han afectado seriamente. ¿Estas declaraciones tú crees que les afecten, esta declaración? No, me parece que se olvidarán en cuestión de semanas, pero son formas de aglutinar las cámaras y los focos sobre su rostro, porque falta Angela Merkel como rostro indiscutible de la posición europea respecto al mundo. Así es. Mira, Roberto, Estados Unidos habría acusado a que entidades chinas de violar derechos humanos de minoría. China responde, por supuesto, imponiendo nuevas sanciones contra Estados Unidos y Canadá también, no solo contra Estados Unidos, sino también contra Canadá, y los insta a evitar seguir por el camino equivocado, para que no se quemen los dedos, dijo China, para que no se quemen los dedos. ¿Cuál es tu opinión? Pienso que, como todo en la política, pues hay zonas grises. Así como China cuestiona el tratamiento que Estados Unidos aplica sobre las minorías, quisiera destacar y revelar que el gobierno chino excluye, somete y lleva a campos de reeducación a los uigures. Uigures son una minoría musulmana dentro del Estado chino, y el Estado chino no tiene como religión oficial del Estado el Islam. Sin embargo, dentro del territorio chino hay minorías, pues me refiero a millones de individuos, millones de familias, mujeres, niños, que practican el Islam y son musulmanes, pero que son excluidos y que son perseguidos y que además son concentrados en campos de reeducación política y religiosa. Así que me parece que las posturas siempre tendrán una especie de zona gris o una especie de omisión, y por otro lado la afirmación, lo público, lo mediático, lo que puede saberse, y por otro lado como un secreto de Estado, porque así se maneja. Lo que entiende que debe estar oscuro. Lo que entiende que no puede divulgarse, y lo hago acá desde un punto de vista politológico, leído, estudiado, en el contexto de las relaciones internacionales. Igualmente pasa con Rusia y con la población chechena y con la crisis que muy recientemente ha estallado en el Nagorno-Karabaj, una disputa territorial por asuntos económicos, gasíferos y políticos que interesan al Kremlin en Moscú. Así que la política fiscal, aduanera y tributaria es un asunto propio de cada Estado. Así que me parece que Estados Unidos tiene el derecho de colocar aranceles a ciertas mercancías, proteger el mercado interno, y China, al verse afectada, responde, digamos, unilateralmente con este tipo de medidas. Pero hablar de minorías no me parece que tenga la razón. Bueno, y visto todo esto, ¿cuál es entonces el peso específico de la geopolítica actual? ¿Cuáles consecuencias cree podrían acarrearse de no bajar las tensiones entre estos? Quisiera hacer un llamado de atención sobre la palabra geopolítica, porque se ha quedado corta. Algunos autores, intelectuales, escritores estadounidenses y europeos han desarrollado el término exopolítica. Sumamente interesante, invito a toda la audiencia a leerse, a instruirse un poco más, porque es sumamente atractivo, sumamente interesante que las relaciones internacionales en el contexto planetario se han quedado cortas. Es decir, el planeta Tierra le ha quedado corto a la humanidad. Recientemente, Emiratos Árabes Unidos, Israel, la India, China han enviado sondas espaciales, están desarrollando tecnología espacial, y ya no es un monopolio estadounidense o soviético típico de la Guerra Fría, sino que ahora también hay una relación o una configuración multipolar respecto a la carrera espacial o la nueva carrera espacial. Así que me atrevo a hacer ese llamado de atención y pasar de la geopolítica a la exopolítica, porque ahora es el espacio, la nueva frontera de la disputa política entre las naciones. ¿Y qué se encontrará entonces, Roberto? Recientemente se ha cuestionado a Rusia, Silvia, de que utiliza algunos satélites y con algunas ondas desvía y descoloca satélites de la República Francesa, afectando sus comunicaciones. ¿Qué sucede si lo hacen en un proceso de elecciones, en donde se transmiten resultados? Ahí hemos llegado,
y no basta el océano, no bastan las montañas, no bastan los desiertos. Tenemos que pensar en la humanidad en términos más allá, porque el planeta nos ha quedado corto y la humanidad está dando pasos acelerados, agigantados. Y repito, ya no es un monopolio estadounidense ni soviético. Un país como Emiratos Árabes Unidos, un país muy pequeño, probablemente más pequeño que la República Dominicana, ubicado en un desierto muy lejano, ya se atreve a financiar o a competir en la carrera espacial. Así que es sumamente interesante la nueva situación. Pero es que Emiratos Árabes Unidos manejan cuantiosos recursos. O sea, sin duda, la renta petrolera y es un país rico realmente, pequeño, pero entonces rico por ese aspecto del petróleo, de la fuente petrolera que tiene, donde inclusive viven personas en una opulencia tan desigual. Es algo como que uno ve esas imágenes, entramos, ¿verdad?, a investigar y ver todo eso, esa vida, y uno dice, pero Dios mío, en el mundo hay mucha pobreza para estar con todos esos lujos que van mucho más allá de la felicidad misma, diría yo, ¿verdad?, de la vida. Pero bueno, algunos creen que sí, que esas cosas materiales son lo que le dan la felicidad. Y entonces un país pequeño produce ese petróleo y tiene esa riqueza, y quizá eso le permite esa parte que tú has enunciado aquí de explorar ya en la parte espacial. Quisiera agregar, si lo permite el tiempo, no puedo dejar de mencionar a la India. La India se convertirá probablemente en los próximos 10 años en un estado sumamente poderoso, sumamente interesante, y que la India es grande y poblada. Y que competirá a la par de la República Popular de China. ¿Tú crees? Estoy muy seguro de que así van las tendencias. Actualmente existe una especie de una guerra de diplomacia por la vacuna. La firma consultora hay una firma consultora estadounidense llamada Eurasia Group, dirigida por ellos, o el top 3, digamos, de las tendencias, de lo más importante. Y para el año 2021 han determinado que la palabra COVID diplomacy, o la diplomacia del COVID, a través de las vacunas, será algo sumamente interesante. Y allí hay un tablero de disputa, de competición entre la República Popular de China y la India. Sumamente interesante porque la India acusa a China de sabotear sus laboratorios, y cabe destacar que la vacuna AstraZeneca, de patente británica y sueca, se produce en la India. Es sumamente interesante. Pero está pasando un gran problema con esa vacuna AstraZeneca precisamente ahora. Sí, AstraZeneca tiene sus compradores predilectos o preferenciales, como lo son Israel, que ya ha vacunado a más del 80% de su población, estados europeos. Es decir, la vacuna también responde a criterios políticos, sobre todo su distribución. Ha concentrado la distribución. Es correcto, y esta pandemia ha sido una pandemia de desigualdades, así como lo has mencionado como un efecto colateral que algunos economistas habían previsto desde el comienzo en el asunto de la distribución. Sin embargo, en el asunto de la producción hay una gran competitividad entre la República Popular China, porque China prometió vacunas gratis a la gran mayoría de los estados africanos, pero la India también ha prometido vacunas gratis a los estados que identifica estratégicos, sobre todo los estados que rodean a China en el mar de la China Meridional, y que se trata de estados que no tienen una buena postura respecto a China y que se han acercado a la India gracias a la vacuna. Es decir, se ha utilizado la vacuna como un instrumento político de negociación y de disuasión. Qué bien. Mira, Roberto, quisiéramos también que nos hables, que si nos puedes contar sobre las tensiones existentes en la diplomacia de tu país, Venezuela, con el vecino país que hace frontera, el vecino país de Colombia, las tensiones que se viven entre estas dos naciones que están al lado, acusaciones, contraacusaciones. Cuéntanos. Históricamente, la República de Colombia y la República de Venezuela han tenido relaciones
digamos, un poco tensas, pero no en términos tan políticos como lo están ahora, por un asunto de riesgo, por un asunto de seguridad nacional. Históricamente los estados comparten ciertas disputas territoriales, comerciales, aduaneras, acceso a los recursos, ventajas comparativas. Sin embargo, esa situación ha ido empeorando drásticamente en muy poco tiempo. Recientemente, hace cuestión de días, fue tendencia el estado de Apure, digamos, una especie de provincia, una demarcación territorial, había presenciado un conflicto armado entre guerrilleros con el ejército formal o el ejército regular venezolano, y eso ha encendido las alarmas. Claro, incluso hoy el gobierno de Venezuela ha anunciado la baja de 6 presuntos guerrilleros colombianos, precisamente el anuncio fue hecho. Así es. Así que estas relaciones tensas históricamente, pero que ahora están alcanzando niveles preocupantes de tipo de toma de decisiones militares, me parece que la responsabilidad recae en la administración gubernamental venezolana, porque ha permitido la recepción, la instalación de campamentos, la acogida, casi que la bienvenida de grupos paramilitares y de guerrilla, digamos. Sin embargo, que se ha trasladado de Colombia luego de la firma de la paz con el expresidente Santos, y que ahora se ha instalado en Venezuela para favorecerse coyunturalmente de la minería ilegal, el coltán, el oro y otros minerales preciosos. El gobierno de Iván Duque, en momentos en que en Colombia se habla de asesinatos, se habla de asesinatos de líderes sociales, hasta de masacre, y el aspecto, el problema que tiene con la pandemia, la COVID-19, y poco acceso a la vacuna. Colombia es uno de los países que se dice que ha llegado menos de la región la vacuna. Entonces, pero ha anunciado la regularización de los vecinos, de los migrantes venezolanos que han estado llegando al país. El presidente Iván Duque ha anunciado que va a regularizar. Sí, Silvia, es un asunto que me toca personalmente. Tengo familia residenciada que vive en Bogotá. Sin embargo, hay una especie de diferencia entre la postura oficial del gobierno colombiano y la percepción social de los colombianos. Hay casi 1,5 millones. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú afirmas que hay una percepción diferente? Hay más de 1,5 millones de venezolanos en la República de Colombia. 1,5 millones. 1,5 millones. Probablemente podríamos llegar a los 2 millones. Y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha declarado públicamente en redes sociales, también ha tenido una postura radical de que no aceptarán más venezolanos dentro de la ciudad de Bogotá, o que serán más drásticos con la persecución del crimen y el delito si se trata de ciudadanos venezolanos residenciados en Bogotá. Es decir, la ciudad de Bogotá ha tenido, y se puede evidenciar en las encuestas, una postura un poco más radical. De hecho, se habla del fomento de la xenofobia desde su postura como alcaldesa. Los colombianos han tenido una postura, o específicamente el colombiano que vive en la ciudad capital de Bogotá, ha tenido una postura, porque así lo reflejan en las encuestas, que no quisieran tener a más venezolanos como vecinos, que afirman que han sido venezolanos las personas relacionadas con crímenes, con delitos, con hurtos, etc. Así que los meten, como decimos aquí, a todos en un mismo paquete, pero me imagino que no es así en las demás regiones, sino en la ciudad principal, en Bogotá, pero que también siempre en las ciudades son donde se manejan los empleos, donde hay más oportunidades. Roberto, el tiempo se nos está terminando, pero no quisiéramos que te marches sin que nos hables rápidamente sobre la situación política, económica y social de Venezuela en estos momentos, lo más breve que puedas. Pues muy lamentable, estoy acá en República Dominicana, gracias a Dios, me siento muy bien acá, la nación dominicana me ha recibido excelentemente, a mí y a mi familia. Bienvenido. Gracias. No obstante, no se convierte esto en buenas noticias para Venezuela. Hemos abandonado nuestro hogar, nuestra casa, algunos familiares, y temo decir que esta situación probablemente seguirá así por un par de años más. No hay oposición
real que pueda disputarle a Nicolás Maduro y al gobierno, pues, su permanencia en el poder. Jamás habíamos visto tantos venezolanos salir de su país. En lo que tenemos de vida nosotros, yo no había visto nunca salir. El venezolano normalmente salía a pasear y retornaba a su país. La crisis migratoria venezolana es equiparable en el contexto hispanoamericano con la crisis migratoria de Siria y esa cantidad de sirios, iraquíes que han tenido que irse a Europa. Así es. ¿Cómo ves el manejo de la pandemia, de la vacuna aquí en la República Dominicana, país que te acoge? Me parece que el único punto que tiene que aclararse desde el punto de vista presupuestario, desde el punto de vista legislativo, es qué sucede con el dinero de las vacunas que fueron pagadas por anticipado, y me refiero específicamente a la Pfizer y a la AstraZeneca, porque la que ha llegado a República Dominicana en el primer lote fue la COVID Shield, claro, una patente subsidiaria de la AstraZeneca que comparte ciertas características, pero que no es la AstraZeneca y que no sabemos nada de su costo, digamos, en términos de la compra definitiva. Y por otro lado, las recientes vacunas de la Sinopharm, que solidariamente, entre comillas, la República Popular de China ha traído, y que eso le ha permitido al gobierno dominicano avanzar en el plan de vacunación, que lo he visto en términos administrativos muy bien planificado. Sin embargo, en términos sociológicos, demográficos, el dominicano, y así en Venezuela también, no vemos, digamos, el distanciamiento social como una regla tan rígida, sino que hay ciertas ciudades, ciertas aglomeraciones, mercados, actividades, conglomeraciones, en actos públicos o políticos inclusive, en donde parece ser que, pues, que ha sucedido. Como si no hubiese COVID. Mira, un mensaje final a la teleaudiencia y especialmente a la juventud, en un segundo. No dejen de seguir a Silvia en Perspectiva, encantado. No dejen de inscribirse el 3 de mayo en la sesión de Maquiavelo, a los 500 años de haberse publicado un libro tan importante y que estoy seguro les encantará. Esperamos tenerte nueva vez, Roberto, en este espacio Silvia en Perspectiva. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Nosotros vamos a una pausa y retornamos en breve. Gracias. Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. A enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación. El mundo está cambiando, siempre lo ha hecho, ahora más deprisa. Nuevos retos y oportunidades nos desafían. Por eso el Infotep está convocando a su primera consulta nacional sobre el futuro de la formación técnico-profesional en la República Dominicana. Queremos escuchar. En el Infotep valoramos tu opinión. Continuamos con ya en la parte final, su espacio Silvia en Perspectiva,
Y queremos agradecer la sintonía que siempre nos brindan nuestras amigas Germania Castro aquí en Santo Domingo, precisamente en el Quisqueya, y mi queridísima Yanni Vázquez allá en Montecristi, por ahí, por Castañuela, Yanni, Nicolás, toda esa gente, mis saludos, gracias por cada sábado esperar este espacio. No queremos concluir sin tener la oportunidad de ver cómo andamos en términos de la pandemia, de la COVID-19, que siempre pues nos sirve Orlando Díaz, nuestro productor, estas informaciones. Y entonces el Ministerio de Salud, en su boletín epidemiológico número 373, notifica que en el país la positividad a coronavirus se coloca en 6.86, lo que representa un récord en baja positividad. Indica que en las últimas 24 horas fueron procesadas 7.919 muestras para detectar el coronavirus, de las que resultaron positivas 250. Informa que ocurrieron 4 muertes en estas últimas, una de ellas en estas últimas 24 horas. Una de ellas, pues, fue en las últimas 24 horas. En total de defunciones registradas hasta el momento es de 3.302 y la positividad de las últimas 4 semanas se sitúa en 10.6. Especifica la cantidad de muestras procesadas en el país desde que se inició la pandemia, que es de 1.298.220, equivalente a 124.249 por millón de personas. La verdad que, señores, en el mundo un total de casos es de 126 millones. Las personas recuperadas, 71.6 millones, y las muertes ascendieron actualmente a 2.77 millones. 2.77 de millones de personas han fallecido por esta pandemia. Es la verdad que muy, muy, muy lamentable. Rayos X permitirá que el puerto de Jaina pase de despachar 500 contenedores al día a 1.200. Terminar ahora podrá ser calificada por Estados Unidos y la Unión Europea. El director general de aduanas, Eduardo Yayo Sanz Lobatón, dijo que es importante, que es un hito importante que el puerto Río Jaina cuente con un escáner rayos X con capacidad para detectar la mercancía de 100 contenedores por hora, 100 contenedores por hora, ya que República Dominicana había sufrido por una controversia por más de 20 años, logrando que ahora esta terminal marítima se compara con otras a nivel internacional. La verdad es que el director de aduanas agregó que el puerto de Jaina se convierte en uno denominado CSI, que son puertos calificados por las aduanas de Estados Unidos y Europa como puertos seguros. Aplaudimos y felicitamos al director de aduanas de la República Dominicana, el amigo Eduardo Yayo Sanz Lobatón, por estos avances que ha tenido, ¿verdad?, en cuanto a la gestión que está realizando, a quienes deseamos muchos éxitos desde sus inicios. Amigas y amigos, nosotros queremos que ustedes retornen de una Semana Santa tranquila, en paz, de reflexión, que mañana inicia la Semana Mayor con el Domingo de Ramos, como le decíamos al inicio, que disfruten en todo lo que tiene que ver de la familia, de compartir, pero que además se cuiden bastante de la pandemia, de los accidentes de tránsito, que como ustedes saben, acaban con muchas vidas en esta época por la prisa y todo lo que conlleva los viajes de la gente al interior. Queremos que vayan, pero que regresen tranquilos. Disfruten de lo que queda de este fin de semana. Hasta el próximo sábado.
Dios mediante. Bye bye y se cuida.